Señor, gracias por hoy. Te pedimos, derrama tu espíritu sobre este lugar, libremente. Abre nuestros corazones. Usted tiene algo preparado por cada persona aquí esta mañana. Habla en nuestras vidas. Queremos escucharlo esta mañana. Queremos conocerlo más esta mañana. Es una bendición a crecer en nuestra relación con usted. Todos los días, no solamente domingo, no solamente miércoles, pero todos los días tenemos una oportunidad a conocerlo más. Bendice este tiempo, porque es una bendición. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, viendo Romanos capítulo 6. Si no tiene una Biblia, creo que tenemos, sí, la Nuevo Testamento, entonces está bien. Allá, si necesita una Biblia, tenemos una Biblia allá en la mesa. Pero aquí el apóstol Pablo cambia de tema. En capítulos 3 al 5, Pablo está enseñando acerca de nuestra justificación en Cristo. Y por esto nuestra posición ante de Dios es segura, porque hemos sido justificados. Nadie puede cambiar esta posición, es fijo nuestra justificación. Pero ahora en capítulos 6 a 8, el enfoque es nuestra santificación. Santificación, yo pensé lo mismo de justificación. No, es completamente diferente. Por estos 3 capítulos vamos a ver la santificación. El ser santificados significa que hemos sido apartados para ser usados por Dios y para llegar a ser más y más como Jesús. Es un proceso y es todos los días. Y la otra cosa es el resto de su vida. Mucho tiempo. Por la justificación somos libres de la penalidad del pecado. Pero a través de la santificación somos libres del poder del pecado. Esto es posible por la victoria de Cristo en la cruz. Es simplemente por esto. Aquí hemos llegado a una pregunta en versículo 1. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Por casi 3 capítulos, Pablo nos enseñó que la salvación es por fe y solo por fe. Nuestra salvación es por la gracia. Es a través del trabajo terminado de Cristo en la cruz. De nuevo, la salvación es por gracia, no por obras. Es posible que una persona piense al leer capítulo 5, versículo 20, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, es mejor que yo viva una vida pecaminosa, porque entre más yo peque, más gracia tendré. Este es mi tipo de vida.
Gracias por este versículo. Yo quiero una vida llena de gracia. ¿Sí? ¿Y usted? Lo mismo. Entonces pecamos. Este significa este. Pero Pablo nos enseña que es completamente imposible para un cristiano continuar viviendo una vida de pecado habitual. Es imposible. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos en Romanos capítulo 6. Este es nuestro estudio hoy. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Versículo 1, una vez más. Entonces, ¿qué diremos? Seguiremos pecando para que la gracia abunde. El apóstol Pablo está reflejando sobre los versículos 20 y 21 en capítulo 5. Cuando pregunta, ¿qué diremos a esto? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En realidad, está preguntando, ¿deberíamos seguir pecando como cristianos para que Dios pueda tener la oportunidad de perdonarnos y así demostrar su gracia abundante? Suena ridícula, ¿verdad? Un cristiano pecando todos los días. Es ridículo. ¿Alguien en el mundo? Sí, es normal. Pero alguien que dice, yo quiero seguir a Jesús con mi vida y yo quiero pecar siempre. ¿Cómo? Es imposible. La palabra pecado es muy importante en este capítulo. Estudiando el griego, pecado en este contexto del capítulo 6 no se refiere a los diferentes pecados que podamos cometer, como mentir, robar, matar, envidiar, sino que está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es la clave para entender el capítulo. Es la clave. Cada vez que se usa la palabra pecado, aquí aparece como sustantivo, no como verbo. Es decir, no como cuando nos referimos al acto de mentir, robar, matar, etc. El hecho de que esta palabra en griego sea un sustantivo. Ok, Jaime, ¿qué significa? Significa que se refiere a la naturaleza pecaminosa en cada cristiano y no a un pecado o pecados específicos. Pero espere, Jaime, yo soy un cristiano, qué bueno. Y ahora usted me dice que yo tengo una naturaleza pecaminosa. Sí. Es lo mismo conmigo. Sí.
Como usted sabe, todavía estamos en la carne. Pero a través de una relación personal con Cristo, esta naturaleza pecaminosa ya no tiene el poder sobre su vida. ¿Me entiende? No tiene el poder sobre su vida. Ya no somos esclavos de esa naturaleza. En cada versículo del capítulo 6, usted puede poner la palabra naturaleza pecaminosa donde está la palabra pecado. Vamos a leer. En versículo 2 dice, de ninguna manera, porque los hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Cambia. ¿Ah? Cuando cambia la palabra, cambia qué significa. Soy muerto a mi naturaleza pecaminosa. Y esto le servirá mucho para entender lo que dice Pablo aquí. La palabra pecado como sustantivo se usa 13 veces aquí en este capítulo. 13 veces en un capítulo. Entonces, pregunta, ¿cómo podríamos mantener la misma relación con nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos antes de ser salvos? ¿Cómo? Para Pablo, y espero que para cada cristiano, esto es imposible. Esto es imposible. Vamos a leer versículo 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pablo responde con mucha pasión. Mucha pasión. De ninguna manera. Es imposible. Él perdió su mente. Es imposible a vivir como este. Para alguien que ha puesto su fe en Jesús, es imposible mantener la misma relación con su naturaleza pecaminosa que tenía antes de ser salvo. Es imposible. La pregunta en versículo 2 es retórica. Pablo no nos está preguntando, pero está declarando que es imposible seguir viviendo en pecado. ¿Entiende viviendo en pecado? ¿Qué significa en pecado? Es diferente que una persona que peca. Viviendo en pecado es su estilo de vida, es todos los días. Es cuando como alguien tiene una novia y ellos están viviendo juntos, no están casados. Este es un pecado. Y cuando alguien sabe, este es un pecado, pero continuar en este pecado, este es un estilo de vida. Este es viviendo en pecado. Si alguien decir una mentira, peca, pero no está viviendo en pecado. A menos que esta persona está una mentirosa y todos los días y todas las palabras son una mentira. Entonces, esto es completamente diferente. Esto es lo mismo. Esta persona está viviendo en pecado. ¿Cómo es posible para un nacido de nuevo, un hijo de Dios, continuar viviendo en pecado? ¿Cómo? Para Pablo y para yo
Es imposible. Tenemos una naturaleza nueva. Cuando tenemos una relación con Jesús, tenemos una naturaleza nueva. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cómo es posible seguir viviendo sometidos a nuestra naturaleza vieja? Cuando le entregamos nuestras vidas a Dios, Kenneth Wust dice, Dios realiza dos cosas en cada pecador que Él salva. Número 1, Él rompe el poder del pecado que mora en nosotros. Número 1. Como dice en versículo 2, hemos muertos al pecado. Es decir, estamos muertos al pecado. Número 2, Él nos da su naturaleza divina. Versículo 4, en un momento vamos a ver, pero así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo dijo, hemos muerto al pecado. Tengo una pregunta. ¿Cómo responde un muerto? Una buena pregunta. ¿Cómo responde? ¿Puede obtener una reacción de un muerto? ¿O es difícil? ¿Qué pasa si yo empujo a un muerto? ¿Qué pasa? Nada, ¿por qué? Posible si le grito. Una reacción. ¿No? Pegar. Golpear. Nada. Es imposible. Porque está muerto. La muerte significa separación. ¿Ah? La muerte física es la separación de una persona de su cuerpo. La muerte espiritual es la separación de la persona de Dios. El momento en que una persona pone su fe en Jesús, Dios separa ese pecador creyente de su naturaleza pecaminosa. Pero, y este es importante, pero Dios no la saca de la persona. ¿Entiende este? Nuestra naturaleza pecaminosa permanece en nosotros toda nuestra vida terrenal. Toda. Y no es removida hasta el día en que morimos y pasamos a la gloria. Todos los días. Dios separa al creyente de su naturaleza pecaminosa permanentemente, pero por la debilidad del hombre, a veces en su vida, Él someterá a su naturaleza pecaminosa y peca algunas veces. Pero porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza divina, deberíamos tener un odio por el pecado y un amor por la justicia de Dios. Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas para siempre. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17.
Digo, pues, vivan según el Espíritu, yo no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Esto es una batalla. Y es todos los días. Estamos en una batalla espiritual. No es una pelea físicamente, pero una batalla. Satanás quiere la alma de cada persona, porque odia a Dios. La vida llena del Espíritu es contraria a la vida carnal. ¿Cómo es posible para un cristiano, quien ha sido separado por siempre de su naturaleza pecaminosa, seguir viviendo bajo su poder? Es imposible. Es imposible. Kenneth Wuest dice, me encanta obviamente Kenneth Wuest, cuando el creyente peca, saca a Jesús del trono y su naturaleza pecaminosa toma el trono. Esto es que pasó. Sin embargo, esto no puede prolongarse ni pasar a menudo. Dios, en su amor, enviará sufrimiento y castigo, y el cristiano se vuelve miserable, ¿sí?, por su conciencia culpable y por el Espíritu Santo que mora en su interior, quien se siente afligido por su conducta. Deberíamos sentir temor si podemos pecar sin tener convicción. Esto es muy peligroso. Cuando alguien puede pecar y no siente nada, este es peligroso. Especialmente cuando esta persona dice, sí, yo soy cristiano. ¿En serio? Yo no puedo decir, pero la Biblia dice, la fruta del Espíritu es en la vida de un cristiano. Y cuando no vea la fruta, es posible que esta persona nunca tenía una relación con Cristo en el principio. Porque es imposible a continuar a vivir una vida llena de pecados. Es imposible porque el Espíritu es completamente contrario a la carne. Entonces es imposible. Es verdad que tenemos una naturaleza pecaminosa y por esto a veces pecamos. Pero jamás deberíamos poner nuestras vidas bajo el control de nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Vamos a leer una vez más versículos 3 y 4. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Difícil, no sé por qué, pero sí. Versículo 3.
Nuestra identificación con Jesús se simboliza por el bautismo. El bautismo es una expresión externa para que el mundo vea un cambio interno. Yo quiero ser identificado con Cristo. Y quiero que todos lo sepan porque no me avergüenzo. Hay una historia que pasó en Rusia. Cuando el país era comunista y estaba cerrado al evangelio. Ahora es completamente diferente. Pero había un grupo de cristianos reunidos en secreto en una casa. Ellos escucharon a alguien en la puerta, pero no abrieron la puerta por temor. Pero dos oficiales del Comité de Seguridad Estatal botaron la puerta y entraron con armas. Ellos les dijeron: manos arriba, esta reunión es ilegal. Si alguien quiere negar que él es parte del movimiento, puede irse en este momento. Pero si no niega al cristianismo y se queda, debe pagar el precio de la ley y sufrirá las consecuencias. Unas 3 personas se fueron. Los oficiales dijeron: alguien más quiere irse con ellos. Pero nadie más se fue. Los oficiales dijeron: mantengan sus manos alzadas y nosotros alzaremos también nuestras manos y alabaremos al Señor con ustedes. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas hicimos una redada en un grupo cristiano y aceptamos a Jesús. Pero por ser oficiales de comité de seguridad, sabemos que si la gente no están completamente comprometidas con Cristo, no podemos confiar en ellas. Hemos sido bautizados en Cristo. Y Él es nuestra identidad. Él es nuestra identidad. ¿Cuándo? Siempre. Cristo es mi identidad los domingos y los miércoles. Sí, porque es fácil. Con sus hermanos y hermanas es fácil. Pero aquí usted está muerto. Usted está bautizado en Cristo. Su identidad es Cristo. No domingo y miércoles. Es todos los días. Con su familia. Con sus amigos. Con sus compañeros. Aquí, afuera, en la calle, en Peri. Por todos lados. Es su identidad. Woods dice, este bautismo se refiere al acto de Dios donde Él introduce al pecador creyente en una unión vital con Jesucristo, con el fin de que
en ese creyente el poder de la naturaleza pecaminosa sea quebrado y la naturaleza divina sea implantada a través de su identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él es mi identidad. Si yo pregunto a sus amigos, ¿qué es su identidad? ¿Qué dice? Jaime, por favor, esta semana no. Dame una semana. ¿Qué dice ellos? Si yo pregunto, ¿sabe esta persona? ¿Qué piensan? ¿Qué es su identidad? No sé, yo no sé. Usted sabe, yo no. Pero esta es una buena pregunta para cada cristiano. ¿Qué es mi identidad? ¿Es mi identidad surfeando? ¿Es mi identidad cualquier cosa? ¿Le gusta hacer? ¿O es su identidad Cristo? Cada persona dice, yo no sé mucho de esta persona, pero él ama a Cristo mucho. Su identidad es Cristo. Y no depende del lugar. Es siempre. Es su estilo de vida. Al aceptar a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, nuestra condición ha cambiado de pecador a santo. Y por esta razón, como dice el versículo 4, andamos en vida nueva. La vida nueva no se refiere a un nuevo tipo de vida que el creyente debe vivir, sino a la nueva fuente de energía espiritual que Dios le ha dado, la cual le permitirá vivir la vida a la que está llamado a vivir. Es el poder, la energía espiritual. Pablo hablará sobre el tipo de vida práctica que deberíamos vivir cuando lleguemos a Romanos capítulos 12 hasta 16. Pero ahora es diferente. Porque tenemos una nueva fuente espiritual, Dios nos da el deseo y el poder de hacer su voluntad. Usted tiene el poder a vivir su voluntad. Necesitamos aprender a decirle no a nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice sí a nuestra naturaleza divina. Cuando esto se vuelve en un hábito, vivimos unas vidas cristianas victoriosas. Entonces, deberíamos mantener la misma relación con nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos antes de la salvación. ¿Sí o no? No sé. No. Es fácil. No. Esto es absolutamente imposible. Porque el poder de la naturaleza pecaminosa en nosotros ha sido quebrantado. El cristiano no está obligado a pecar. Lo que es más, cuando un hombre tiene la naturaleza divina, no quiere pecar. Cuando usted está caminando con Jesús todo el día,
¿Sabe estos días? Ajá. Estos días son increíbles. No tiene el deseo a pecar, ¿sí? No. Pero en los momentos cuando no está leyendo su Biblia, no va a la iglesia, no está orando, ¿qué pasó? ¿Es más difícil o más fácil a pecar? Fácil. Pero cuando usted está en una actitud de oración durante el día, está leyendo su Biblia, está pasando tiempo con Cristo, está pasando tiempo con sus hermanos y hermanas para animarlos. ¿Qué pasa en este momento? ¿Tiene un deseo a pecar? No. Porque está viviendo en la naturaleza divina. Colosenses 3, 1 al 3. Vamos a leer. Colosenses 3, 1 a 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ponga su corazón en las cosas de arriba, porque usted ha muerto y su vida está escondida en Cristo. No podemos deliberadamente vivir en pecado. Tenemos una nueva relación. Tenemos una nueva identidad. Y es Cristo. Como cristianos, hemos muerto a la vida antigua y hemos sido resucitados para gozar una vida nueva. Una vida nueva. Amén. Amén.